Muy buenas tardes, como os decía, bienvenidos a esta sesión especial, a esta masterclass que hemos organizado desde la Escuela FUAP Formació, Turismo y Dirección Hotelera de la Universidad Autónoma de Barcelona. Me presento, soy Francesc Romagosa, profesor de este centro y coordinador del nuevo máster en Innovación y Sostenibilidad Turística que empezaremos este curso. Y en el marco de esta formación hemos organizado esta masterclass especial abierta a todo el mundo interesado en la gestión turística, la profesionalización del sector turístico desde la vertiente que aborda esta nueva formación, la sostenibilidad principalmente como eje esencial. Y para ello hemos invitado a uno de nuestros profesores, a Xavier Cazorla, para impartir esta conferencia. Será una conferencia, una masterclass, que reflejará algunos de estos contenidos de esta nueva formación que cuando él finalice voy a muy brevemente, de forma resumida, presentar para quien esté interesado en ella. Dejadme que, antes de cederle la palabra, presente brevemente al profesor Cazorla. Xavier Cazorla es formador, asesor y coordinador senior de proyectos de regeneración turística y sostenibilidad. Con una carrera dedicada a la sostenibilidad y el ecoturismo, Xavier Cazorla es fundador y director de la empresa Elements, con sede en las montañas de los Pirineos, especializada en turismo sostenible, ecoturismo e innovación. Con estudios de doctorado en ciencias ambientales en nuestra universidad, en la UAB, en la cual también ejerce docencia en nuestro centro, en turismo y dirección hotelera, Xavier ha orientado su trayectoria hacia la planificación estratégica, la gobernanza, la dinamización de procesos participativos en destinos, sobre todo de ámbito rural, ecoturístico y destinos muy variados de distintos lugares del mundo, entre otros en América Central, en distintos lugares de Europa, dentro de España, en muchas comunidades autónomas, entre ellas, evidentemente, Cataluña, Canarias y muchas más, y también en otros lugares del Mediterráneo, en varias reservas de la biosfera. Ha ejercido también de secretario técnico de la Mesa de Ecoturismo de Cataluña y como consultor para Naciones Unidas en distintos ámbitos de emprendimiento, economía verde y ecoturismo. Además de nuestra universidad, es profesor de posgrados y otros cursos en otras universidades de España y a nivel internacional. Y también destacar que forma parte del equipo Ecoturismo Universal, que ha elaborado el libro verde sobre ecoturismo universal en Cataluña y actualmente también está coordinando la Secretaría Técnica para la organización el próximo año 2025 del Global Ecotourism Forum, que se va a celebrar en Barcelona en octubre de 2025. Será un gran evento internacional del cual pues ya iremos siguiendo las novedades los próximos meses. Hoy Xavier nos impartirá, como os decía, una masterclass titulada Competencias y liderazgo en turismo y sostenibilidad, ideas innovadoras para los profesionales del turismo, los profesionales del futuro. En ella expondrá algunos aspectos básicos que toda persona, todo profesional dedicado al turismo debería considerar de manera profunda a la hora de abordar su desarrollo profesional, desde los valores, el propósito o la gestión del conocimiento. Como decía, muchos de los temas, conceptos que él abordará a continuación forman parte también, están incluidos en este nuevo máster que al finalizar su exposición voy a explicar brevemente. Muchas gracias a todos por asistir y cedo la palabra a Xavier Cazorla. Gracias, Xavier, por estar hoy con nosotros aquí. Buenas tardes. ¿Qué tal, Francesc? Muy buenas tardes. ¿Se me escucha bien? ¿Sí? ¿Más o menos? Perfecto. Pues si se escucha flojito, gritaré un poquito más. Gracias por la presentación. La verdad es que es todo un placer. Veo que hay mucha gente aquí que nos acompaña hoy.
voy a tratar de ser bastante directo con mis aportaciones. Voy a tratar también primero de compartir una pequeña presentación que tengo preparada y espero que la podáis ver. Voy a por ello. Presentamos aquí. Bueno, ¿me confirmáis que lo podéis ver, por favor? Sí, sí, se ve bien. Lo único que el sonido se escucha como un poco lejos. No sé si el micrófono sí, puedes bueno, acercarlo. Como lo estoy haciendo con los auriculares, De acuerdo. para escucharos bien. Si no, los cambio, pero bueno, de momento lo hago de esta manera. Muy bien, pues empezamos, si os parece. Y para empezar, porque quiero que sea una cosa como muy dinámica y también, aunque en este caso creo que me lo va a permitir Francesc, que sea incluso hasta poco académica, voy a empezar con una pequeña historia. Y para esa pequeña historia necesito que me sigáis. Personas para viaje peligroso, sueldo escaso, frío extremo, largos meses de completa oscuridad, peligro constante, no se asegura el regreso. No reconocimiento en caso de éxito. Bien, este podría ser el anuncio en una convocatoria para emprendedores o empresas por parte de alguna administración o incubadora que están ofreciendo alguna subvención, pero no es así. Lo que es el anuncio que Shackleton, seguramente lo conoceréis, que Shackleton publicó en el Times a principios del siglo XX y al que respondieron más de 5.000 personas. Ellos eran aspirantes que pretendían participar en esta exploración, una exploración a la Antártida, y en el que se seleccionaron tan solo 27 personas que acompañarían a bordo del Endurance rumbo al próximo. En esta aventura, que duró más de 500 días, y después del intento fallido de precisamente cruzar de este a oeste la Antártida, llegaron a la bahía de Stromness, contactando por primera vez después de 1 año y medio con personas. En agosto del 1916, después de 3 intentos de rescate fallidos, Shackleton llegó a la isla Elefante, a bordo de un remolcador chileno para recoger al resto de sus hombres. Consiguió que todos, después de este trágico proceso, llegaran a buen puerto. No consiguió o no consiguieron su objetivo inicial, que era cruzar precisamente la Antártida. Pero todos volvieron a casa. Y entonces... Perdona, Xavier. Sí. Es que el sonido de fondo es muy fuerte, la música. Bueno, disculpa. Ya no aparecerá más. De hecho, simplemente... bueno, se me escuchaba, al menos aunque fuera un poco. Sí. Sí, perfecto. Pues simplemente decir eso, que esta es una pequeña historia de superación y de liderazgo. De hecho, es una de las consideradas en el mundo de las expediciones como más emblemáticas. Y aunque aún no está ni siquiera demostrado que fuera verdad, porque no existen registros que esto pasara. De hecho, no existe esta noticia o no se ha encontrado esta noticia en el Times. Lo que sí que parece es que esta epopeya pues, muestra muchos valores, ¿no? Valores como sueños, retos, fracasos y también muchos aprendizajes. Lo mismo que podría pasar a nivel de cualquier vida, ¿no? A nivel de cualquier profesional. Por eso, si os parece, vamos a ver un poquito, de una manera un poco más actual, cuál sería el contexto en el que nosotros nos tenemos que mover, diferente o no con el que Shackleton pues, se encontró en aquella ocasión. Y empezaremos por la idea de que vivimos, y eso seguro que todos
sois muy conscientes de que vivimos en una era caracterizada por diferentes crisis que van desde las ambientales, también las sociales, que todas ellas están interrelacionadas, vinculadas con el cambio climático. Desafortunadamente, pues tenemos muy recientemente noticias, ¿no?, de efectos realmente catastróficos a diferentes niveles. Tenemos un colapso a nivel de biodiversidad, el cambio climático se suma a todo ello. Incluso pues, a nivel económico, en determinados lugares, pues tampoco es el mejor momento. Y si ya sumamos pues, aspectos que ya han pasado recientemente, como puede ser la COVID o incluso fenómenos extremos, pues estamos en un momento en el que pues, tomar decisiones cada vez es más complicado, ¿no? Pero ese es el contexto que nos ha tocado vivir, por tanto, tanto como personas como también como profesionales. Y aquí pues no voy a ponerme dramático, todo lo contrario, a pesar de la música de antes y de estos mensajes preliminares, porque creo que, y eso lo creo firmemente, que serán dos sentidos los que nos sacarán de esta crisis, ¿no?, o de estas diferentes crisis acumuladas. Uno es el sentido de humor y otro es el sentido común, ¿no? Y como decía, como dijo pues, el escritor Manel Vicent, al que sigo mucho, al que me gusta pues, citar, no somos nada más que un mono con un plan. Así que quizá pues, no deberíamos tomarnos demasiado en serio cuando tenemos que afrontar cuestiones, por ejemplo, nuestro futuro profesional, ¿no? Y también permitirnos pues, el tomar decisiones en ese contexto que hasta se puedan cambiar. Decir que este contexto, desde una perspectiva un poco más técnica, un poco más académica, si queréis, pues se define por estas siglas, con este VUCA, ¿no?, como volátil, como incierto, como complejo y ambiguo. Eso implica que a nivel turístico, por ejemplo, pues que nos enfrentamos a cambios muy rápidos desde el punto de vista de la volatilidad. Un ejemplo claro es durante el COVID, donde pasamos de tener todo el desarrollo turístico con los viajes a absolutamente cero, ¿no?, a tener un mundo, ya no un país, sino un mundo colapsado desde esa perspectiva y que hizo replantear muchas de las estrategias, ¿no?, que se venían desarrollando desde el punto de vista turístico. También es incierto porque hay muchos factores, como por ejemplo el cambio climático o nuevas regulaciones que se están estableciendo que nos llevan a escenarios absolutamente desconocidos, ¿no? Y ante eso, pues están tratando de generar planes de contingencia. Por ejemplo, todos los fondos Next Generation vinculados con el ámbito turístico, estos son un ejemplo, ¿no? Son subvenciones que están puestas al servicio del sector para reconvertirse, pero que en cierto modo no sabemos si realmente estarán atendiendo adecuadamente a esas necesidades futuras que vamos a tener como profesionales. También es un contexto complejo, porque pues, esa gestión del turismo, a pesar de que intentemos simplificarlo, generar modelos, ¿no?, hasta a veces, os pongo un ejemplo, el turismo circular, donde tratamos pues, de identificar toda una serie de parámetros de entrada que dentro de un destino forman parte de una especie de caja negra y que después damos una serie de servicios a los usuarios. Pues bien, todo esto es mucho más complejo porque, como bien sabéis, los destinos son entes líquidos, no son estructuras cerradas y funcionales de una forma muy clara, porque yo creo que nadie podría definir dónde empieza y acaba un destino desde un punto de vista físico. Es más un concepto, es más una idea. Y finalmente, también esta idea de ambiguo, ¿no?, porque la interpretación de la sostenibilidad pues, puede variar entre diferentes agentes. Hoy os voy a comentar alguna cosita acerca de eso, ¿no?, de cuál es el concepto de sostenibilidad que estamos abordando. Y seguramente si preguntáramos a dos personas, da igual, que estuvieran aquí incluso y que por tanto que estuvierais interesadas en la sostenibilidad, los matices de una y de otra serían necesariamente diferentes. Esto hace que lo más importante no es el concepto, sino que lo más importante es el consenso, ¿no? Es dónde podemos llegar con todo ese punto de partida a nivel conceptual, sobre todo para tomar decisiones, para tener una visión compartida. Como veis, en este
contexto VUCA, volátil, incierto, complejo y ambiguo, pues existen toda una serie de contramedidas, que podríamos llamar así, ¿no?, que las organizaciones, que los profesionales podemos desarrollar para hacer frente a eso, ¿no? Ante la volatilidad, autonomía. Ante la incertidumbre, innovación. Ante la complejidad, simplicidad. Y ante la ambigüedad, transparencia. Todo eso es una serie de conceptos, también de valores, que considero que son muy relevantes como profesionales y también como personas, y que ahora, pues, si os parece, podemos abordar un poquito con más profundidad. Sin embargo, a la hora de trabajar desde esta perspectiva profesional, pues se requiere toda una serie de capacidades, ¿no?, que lo que tenemos que hacer es reconocer de entrada lo que no sabemos y también, pues, ver esas interdependencias, esas incertidumbres entre todos los ámbitos que forman parte de esta realidad con la que estamos trabajando. Y aquí también, pues, se suman otras realidades que no he comentado, pero que seguro que las tenéis muy presentes, como por ejemplo a nivel de información, ¿no? Estamos rodeados de un mundo donde cada vez hay más gurús, cada vez más polarizado, o eres de los blancos o eres de los negros, ¿no? Y que también hay mucha desinformación, donde incluso la información que recibimos está sesgada porque hay toda una serie de algoritmos que nos llevan a recibir aquella información que nosotros más consultamos. Por tanto, ante todo esto, ¿dónde queda el conocimiento como fuente de sabiduría, ¿no? ¿Dónde podemos buscar esas fuentes de información que realmente sean relevantes? Y dejadme también que os haga otras preguntas o que me las haga yo de forma retórica, porque creo que hoy os voy a dar más reflexiones y preguntas al aire que no seguramente respuestas, ¿no? Por ejemplo, ¿qué competencias necesito como persona y como profesional para desarrollar propuestas que realmente generen valor, en este caso, en el ámbito del turismo y la sostenibilidad, ante ese contexto que comentaba anteriormente? Y otra pregunta también muy importante, esas competencias profesionales que estemos desarrollando, ¿están genuinamente alineadas con nuestros valores personales? ¿Forman parte del mismo paquete porque nosotros somos los mismos? ¿O tenemos que estar diferenciando constantemente cada vez que tomamos una decisión personal o una decisión profesional? Pues bueno, pues todo esto me lleva a plantear toda una serie de retos que en este caso os voy a comentar de forma muy rápida, que serían básicamente eso: hablar de valores, hablar de propósito y finalmente hablar de gestión del conocimiento. Cuando hablamos de valores y también de liderazgo, el ejemplo de Shackleton pues podría ser precisamente eso, ¿no? Es un ejemplo de liderazgo, lo que se llama habitualmente en el ámbito del emprendimiento como el camino del héroe, ¿no? Todo un relato generado que hace referencia a cómo consiguieron o no todo un proceso. Pues bien, esto muchas veces no es tan idílico y no es tan épico, sino que simplemente forma parte de nuestro día a día. Y yo os traslado toda una serie de preguntas para que pues las podamos ir desgranando juntos, a ver lo que os parece, ¿no? ¿Por qué y para qué queremos ser mejores, ¿no? Desde una perspectiva global, pero también en este caso profesional. Y aquí pues hago referencia a esta idea japonesa del Kaizen, ¿no? De la mejora continua. ¿Por qué necesitamos ser mejores continuamente, tanto a nivel personal, pero también a nivel profesional, ¿no? Lo hacemos para tener un mejor currículum y con eso que se nos abran más puertas. Lo hacemos para ganar un mayor salario y, por tanto, ir escalando dentro de una cadena evolutiva a nivel profesional, donde asumimos que al principio de nuestra carrera cobramos poco y llegará un momento en que tengamos grandes ingresos. O lo hacemos para generar más valor con nuestro trabajo. Es decir, esa mejora continua es un camino necesario para generar mucho más valor.
Y eso lo queremos aplicar en el presente o en el futuro. Cuando hablamos de conocimiento y también de maestría, pero maestría en un sentido más, lo voy a decir así, filosófico, incluso desde la perspectiva helenística, maestro es aquella persona, al menos así se determina de forma muy genérica, que dedica como mínimo 10.000 horas a una actividad. Conocéis que existen maestros artesanos de diferentes tipos y para llegar a ese nivel de maestría, pues se identifica esa dedicación. Bien, pues muchas veces nos saltamos ese paso, ¿no? Y queremos llegar a ser maestros de algo con poquita dedicación. Entonces, ahora veremos también algunos valores, como por ejemplo la constancia, que tenemos que poner cada vez más encima de la mesa para llegar a ese objetivo de mejora continua. Y otras preguntas para mí relevantes, ¿no? ¿Nos hacemos mejores como individuos a costa de los demás? Y a veces incluso a costa del entorno, o en cambio nuestra mejora, nuestra evolución, nuestro florecimiento parte de nosotros mismos, parte de nuestro crecimiento. Bueno, seguramente algunos estaréis diciendo, ¿qué nos está explicando este tipo? ¿No? Espero que sí que os genere esas reflexiones, porque hoy mi intención, mi objetivo, sobre todo es eso, es provocar en vosotros unas reflexiones profundas en relación al conocimiento y el por qué o no seguir evolucionando como profesionales. Y todos estos valores, valores como la constancia, como la resiliencia, como la dedicación, ¿para qué nos sirven? Pues en mi caso, yo creo que para tomar decisiones, para tomar buenas decisiones. Quizá diría que son la mejor herramienta para poder decidir. Preguntaos en este caso qué valores había detrás de las últimas decisiones importantes que habéis tomado en vuestra vida. Pensad, no sé, alguna decisión familiar, alguna decisión de comprar una casa o no, de cambiar de lugar, de residencia, de trabajar en un lugar u otro. Y pensad si sois conscientes de qué valores había detrás a la hora de tomar esa decisión. Quizá no lo sois, pero seguro que había unos valores detrás y que eran muy potentes. Ser consciente de cuáles son, seguro que os hará tomar mejores decisiones. Y esto pues me lleva a hablar de propósito, de lo que también en japonés, y no es que tenga una especial predilección con Japón, pero creo que en este caso han planteado conceptos que son muy potentes y que por desgracia a nivel europeo o a nivel incluso occidental, pues se han malinterpretado y se han llevado quizá a un ámbito única y exclusivamente profesional, pero que tienen también un componente personal muy importante, y sería el del propósito, el ikigai, ¿no? Dejadme que os explique mi interpretación de lo que sería en este caso ese propósito personal y profesional, ese ikigai, ¿no? Sería como este aspecto que aparece en el centro de este gráfico. Este propósito vital y ese propósito profesional, porque muchas veces está directamente unido, sería la intersección entre aquello que amamos, ¿no? Aquella temática, aquel aspecto que amamos. En mi caso, por ejemplo, yo soy un gran amante de la naturaleza. Ahora estoy entre montañas, aquí es donde me inspiro, aquí es donde me gusta estar. Y cuando no estoy viajando o participando en algún evento, pues siempre me recluyo aquí para hacer la actividad, la que más me gusta, que en este caso es pensar, ¿no? Por tanto, yo tengo muy claro qué es lo que amo. En segundo lugar, sería lo que el mundo necesita, ¿no? Lo que se puede identificar como vocación a veces. El mundo necesita más consultores, el mundo necesita más profesores, el mundo necesita más guías. Es una pregunta que os tenéis que hacer, porque eso nos llevará también a
pensar en el siguiente ámbito, que es por lo que os pagarán, ¿no? Si el mundo no necesita un determinado tipo de profesional, seguramente no os pagarán por ello. Pero que os paguen por una cosa no significa que eso sea lo que el mundo necesita. Personalmente creo que hay profesiones, en este caso, o más que profesiones, hay dedicaciones por las que se cobra que quizá el mundo no las necesita, pero aún así están presentes. Y bueno, pues son válidas. Yo apuesto más por un tipo de profesión en el que te dediques a lo que amas y que además sea relevante porque genere valor allí donde se desarrolle. Por tanto, que sea oportuno a nivel global. Y por último, y no menos importante, que también ese ikigai, eso que te vas a dedicar, que lo hagas bien, que identifiques aquello que haces bien. Algunos somos mejores o peores comunicando, algunos somos mejores o peores pensando estratégicamente, algunos somos mejores o peores acompañando otras personas que ejercen de líderes. Por tanto, aquí también identificar cuáles son nuestros principales atributos y a partir de ahí configurar toda esa estructura que puede ser este propósito en el centro haciéndonos estas preguntas adecuadas. Y para terminar, desde la perspectiva más de estos tres temas que os quería apuntar, me gustaría hablar acerca de la gestión del conocimiento, ¿no? Desde una visión bastante amplia. No conocimiento académico, estrictamente, tampoco información tan solo, sino ese contenido que después que se transforma en sabiduría. Sabiduría que es una cuestión muy práctica, que se puede llevar a cabo y que se puede utilizar en todas las facetas de nuestra vida, también la profesional. Y me gustaría apuntar un tema que creo que cada vez está quizá más en crisis, por lo que os decía antes, ¿no? El hecho de que tengamos fuentes de información de acceso muy rápido, ¿no? Por ejemplo, la inteligencia artificial, que yo, por ejemplo, uso mucho desde hace tiempo y en la que me gusta también pues, profundizar, cada vez pues somos menos críticos. O sea, es decir, criticamos más, pero tenemos cada vez menos pensamiento crítico. ¿Y qué sería el pensamiento crítico? Pues el pensamiento crítico al final es no creernos en la primera afirmación que recibimos, sino que preguntarnos, hacernos muchas preguntas, preguntas correctas, preguntas adecuadas, que nos acerquen un poco más a lo que sería la verdad. Y el concepto de verdad, que también eso sería digno de debate, porque ¿qué es verdad? ¿No? Cuando estamos afirmando, por ejemplo, qué modelo económico es el más adecuado, pues seguramente ahí hay opiniones, ¿no? Y hay visiones diferentes. Pero casarnos con una idea, enamorarnos de, por ejemplo, un modelo económico, seguro que no nos hace mejores profesionales y tampoco mejores personas, porque tenemos el derecho, de hecho me parece como que es muy relevante, poder evolucionar nuestro criterio a lo largo de la vida y también a lo largo de nuestro trabajo profesional. Por eso, exponernos a información de calidad, ¿no? Nos ayuda a esa evolución. Nos tenemos que alegrar si se demuestra que estábamos equivocados, por dos motivos. Primero, porque significa que estábamos en un punto 1 y ahora hemos llegado hasta un punto 2. Por tanto, enhorabuena. Y también creo que hay una segunda buena noticia, es que nos hemos permitido hacer ese camino. Si simplemente nos quedamos con nuestra idea y ya está, eso seguramente quedará caduca rápidamente y no nos permitirá evolucionar del mismo modo que también evoluciona el contexto, como habéis visto. Aquí os he puesto una imagen, por ejemplo, de un cisne negro, ¿no? Donde pues hace un tiempo se pensaba que tan solo los cisnes eran blancos, casi todos. Pero alguien descubrió que existía un cisne negro. Entonces, probablemente, si esa persona simplemente lo explica y afirma, yo he visto un cisne negro, el resto pues dirían, no, eso no es posible, los cisnes siempre son blancos. Pero
desde una perspectiva crítica, desde un pensamiento crítico, aquella persona que realmente tan solo haya visto cisnes blancos, se ofrecerá o se abrirá a la posibilidad de que también haya otro tipo de cisnes. Y esto me lleva a hablar de pensamiento sistémico, ¿no? de un aspecto que también cuando hablamos de turismo muchas veces nos olvidamos, porque parece ser como que el turismo tan solo es promoción, tan solo es diseño de experiencias, a veces es gestión o planificación turística, ¿no? de los destinos, regulación, pero yo considero personalmente que también tiene que haber mucha reflexión detrás, reflexión de modelos, reflexión de estrategias, reflexión de metodologías. Y aquí os quiero compartir una herramienta para que os la llevéis a casita y que la uséis en vuestro día a día de forma constante. Yo la utilizo casi de forma diaria en casi todo lo que hago, desde la comida hasta el ejercicio, pasando por el pensamiento. Y es la ley de Pareto. La ley de Pareto no es nada más que una ley muy simple que determina que el 20% del esfuerzo habitualmente te genera el 80% de los resultados. ¿Sí? ¿Y eso pues qué significa? Que muchas veces cuando estamos abordando una problemática, en lugar de intentar comérnosla toda de golpe, ¿no? Con todas sus características y todos sus detalles, es importante identificar un 20% de ese conocimiento que nos da el 80% de las explicaciones, ¿no? Y esto suele pasar casi siempre. En turismo también. Seguro que podríais identificar cuál es el 20% del contenido que, por ejemplo, determina el 80% de los viajes, ¿no? A lo mejor, ¿qué diríais? Claro, pues en ese 20% yo incorporaría que las decisiones de un viaje, por ejemplo, son femeninas, ¿no? Porque las estadísticas así lo dicen. Que se toman, aunque desde un punto de vista aparentemente racional, al final se toman más desde la intuición y desde el estómago, ¿no? ¿Dónde quiero ir? Porque al final es mi tiempo libre, etc. Habría ahí toda una serie de componentes y el resto del 80% podrían ser, pues, bueno, a lo mejor también dentro de ese 20% pues, aparecería la disponibilidad económica, ¿no? O el tiempo disponible. Y en el otro 80%, pues quizá podríamos incorporar las recomendaciones, tanto de amigos como de redes sociales. Podríamos incorporar si ese viaje se hace desde una perspectiva pues más o menos sostenible, etc. No lo sé. Eso, al final, tenemos que encontrar nosotros nuestro 20% que nos dé el 80% de las respuestas. Y esto creo que es una herramienta muy potente cuando estamos hablando de conocimiento. No me quiero extender muchísimo más. Habíamos comentado eso, como de 30 a 40 minutos para dar estas provocaciones desde la perspectiva más del concepto. Y sí me gustaría dejar una frase que creo que para mí resume un poco todo esto que os he comentado, ¿no? Al final se trata de pensar mejor para comprender mejor el mundo y también para tomar mejores decisiones que nos lleven al final a vivir mejor, tanto nosotros como aquellas personas a las que estaremos gestionando, ayudando, colaborando, sea un destino, sea una institución, sea un cliente, sea un usuario. Por mi parte nada más, os dejo una foto de mi sede aquí en los Pirineos, Nevada, pero hace bastante frío, la verdad. Muchas gracias y abierto también a comentarios, a reflexiones y también a escuchar ahora a Francesc, que nos explicará un poquito más acerca del máster. Gracias. Muchas gracias, Xavier. Realmente inspirador y estos conceptos pues abren un poco la puerta a muchos de los temas que comentaba que vamos a abordar, ¿no? En esta nueva formación. Yo, si queréis, ahora muy brevemente os presento esta nueva formación y luego, Xavier, quizás podrás complementar porque aparecen algunos conceptos muy relevantes de gestión
turística, de los nuevos paradigmas que tú también estás trabajando con tus proyectos y que seguramente también formarán parte de tus clases y de otros profesores del máster. Si me permitís, comparto pantalla. ¿Me podéis confirmar si veis la infografía? Sí, se ve. Perfecto. Pues este máster, denominado en Innovación y Sostenibilidad Turística, de 60 créditos ECTS, es un máster de formación, de formato híbrido, en el sentido de que la mayoría de las asignaturas y cursos que lo forman son online. Eso va a dar mucha flexibilidad a las personas que lo realicen. Y hay unos módulos que sí que son presenciales. Por tanto, os voy a explicar muy brevemente este contenido. Es un máster de 60 créditos ECTS, significa que es un curso académico completo, pero que lo vamos a impartir de forma muy intensiva, de forma que las 5 asignaturas principales que la componen, que son estas que veis en formato, bueno, color azul y amarillo, se impartirían en unos pocos meses, en medio año aproximadamente, y en principio está programado para ahora principios de 2025. En pocas semanas os vamos a confirmar las fechas definitivas, pero la idea es que se pueda lanzar en estos próximos meses. Estos módulos, los 3 primeros que veis, de 9 créditos de CTS, son los 3 en formato online. El primero, Sostenibilidad y Nuevos Paradigmas Turísticos, justamente trata de una contextualización de cuál es la actualidad del sector turístico, los nuevos paradigmas que están emergiendo los últimos años, los últimos tiempos. Aquí se hablará de, evidentemente, los ODS, cambio climático, como hablaba Xavier, las herramientas para implementar sostenibilidad en empresas y destinos, el concepto de turismo universal, turismo consciente, regenerativo, todos estos nuevos paradigmas, también la gobernanza de destinos. Todos estos temas aparecen aquí para situarnos y abrir un poco el abanico en cuanto a este nuevo turismo que se está generando ahora mismo. El siguiente curso o asignatura, Gestión Turística Avanzada, Innovación y Liderazgo, trata, como os indica su título, de temas más de gestión propiamente, sistemas de innovación territoriales de innovación turística a nivel de destino, el tema de destinos turísticos y nuevas tecnologías, los destinos inteligentes, el Big Data, digitalización y turismo, sistemas de innovación social inteligente, emprendimiento social, creatividad e innovación en turismo, liderazgo. No me extiendo más, pero son algunos de los conceptos que se abordan en esta asignatura. La de planificación y gestión de productos turísticos experienciales y sostenibles va en la línea de lo que se está creando ahora mismo y creemos que es el futuro del turismo, ¿no? En distintos ámbitos, tanto del turismo cultural, incluyendo el turismo slow, de memoria, gastronómico, enoturismo, como también el ecoturismo y el turismo de naturaleza, el turismo rural, turismo y desarrollo local, temas de planificación, creación y gestión de productos turísticos en estos entornos, temas de comunicación y marketing, certificación de destinos y empresas, estarían incluidos dentro de este módulo o asignatura. Lo llamamos módulo porque, bueno, es otra forma de llamar las asignaturas dentro de un máster, ¿vale? Pero luego vienen 2 asignaturas más de 12 créditos ECTS, que en este caso serían presenciales. Presenciales porque es imprescindible pisar el terreno, conocer los profesores cómo actúan sobre el terreno, porque vamos a, entre otras cosas, ver a profesionales en acción. En el módulo o asignatura de gestión de proyectos turísticos sostenibles, la idea es que haremos un curso sobre el terreno, una asignatura
de aprendizaje experiencial, muy práctica. Iremos a un destino turístico cerca de Barcelona y vamos a trabajar con los profesionales, vamos a conocer ese caso concreto y vamos a trabajar cómo planificar el desarrollo turístico sostenible sobre el terreno. Será un caso práctico, real, intensivo. Consideramos unas 2 semanas de trabajo intensivo, teórico-práctico sobre el terreno, y va a enlazar ese módulo con el de nuevas profesiones sostenibles en turismo, el rol del guía intérprete, del patrimonio natural y cultural. Aquí se pone énfasis en la profesión, sobre todo, del guía turístico, el guiado en el medio natural y también del patrimonio cultural, todas las herramientas, todo el tema de interpretación del patrimonio y similares. Por tanto, la idea es que quien quiera cursar esta formación como un máster completo sería cursar estas 5 asignaturas que suman 51 créditos más un trabajo final de máster de esos 9 ECTS, total 60. Pero al ser una estructura modular, permite también a quien quiera realizar los cursos de forma independiente. Te puedes matricular de los cursos únicamente y son cursos de especialización que también te dan el certificado, el diploma de la Universidad Autónoma de Barcelona. Pero si quieres, también fijaos que hay una línea azul y una línea amarilla. Se puede hacer un diploma de especialización. Si haces, hay un módulo común, el primero, pero luego los 2 azules suman 30 créditos ECTS, tendrías el diploma de especialización en innovación, liderazgo y diseño de proyectos turísticos sostenibles, más un pequeño trabajo final del diploma, que por normativa ahora los diplomas de especialización pues deberían incluir este trabajo aplicado también, que es como un pequeño trabajo final de máster, pero una tercera parte solo en cantidad de dedicación y volumen de trabajo. Y la otra línea sería el diploma de especialización en planificación turística sostenible e interpretación del patrimonio. Sería realizar el módulo común más estos 2 marcados en amarillo, más el trabajo final del diploma. Creemos que con esta formación damos respuesta un poco a este contexto que Xavier nos estaba explicando, este nuevo mundo en el que vivimos, y que el sector turístico ya está, después de la pandemia, se ha ido reubicando y tenemos todos estos retos, y creemos que con esta formación queremos aportar desde la universidad esta formación necesaria, que aumente la calidad en el sector y esté alineado con los objetivos de sostenibilidad y las nuevas tendencias. Dicho esto, no quería alargarme mucho, pero bueno, espero que no haya sido muy pesado. Quería explicar un poco esta formación y ceder ahora la palabra nuevamente a Xavier, si nos queréis dar un poco el feedback con estos contenidos, ¿no? Un poco cómo lo ves en relación a estas nuevas tendencias que tú como profesional también estás viendo como consultor turístico en distintos países del mundo. Claro. Gracias. Mira, de hecho, si vuelves a poner el esquema, creo que así podré ir un poco siguiendo algunas de las ideas que aparecen aquí, ¿no? Desde la perspectiva más de... Porque hay muchos conceptos relevantes, ¿no? En este nuevo máster. Al final, bueno, cuando hablamos de innovación, liderazgo, pues pueden ser, como comentaba, ¿no? Aspectos un poco ambiguos, ¿no? A la hora de hacer el planteamiento. Es decir, hay profesionales que interpretan innovación como tecnología, ¿no? Por ejemplo, pues decir que en este máster precisamente la innovación va bastante más allá de lo que es tecnología, ¿no? Es decir, incorpora toda esa nueva dimensión de la tecnología. Por ejemplo, me parece una revolución muy importante en mi caso, y os pondré, o me pondré yo casi hasta de ejemplo profesional para que veáis un poco hacia dónde evolucionan este tipo de ecosistemas profesionales. Yo ya hace aproximadamente pues, un par de años que
estoy evolucionando mi modelo de negocio en clave de lo que sería la inteligencia artificial. Porque, por ejemplo, un consultor, simplemente como un recopilador de información al uso, eso ya lo va a poder hacer una inteligencia artificial de forma mucho más eficaz, ¿no? De hecho, ya casi lo hace. Entonces, esa idea de diagnóstico como simplemente recopilación de información es necesariamente se ha de revisar y se ha de llevar a dónde, ¿no? Pues seguro que a generar escenarios ante la incertidumbre. Es decir, la gran aportación que un profesional, en este caso un consultor, por ejemplo, puede hacer en materia turística, podría ser abrir las diferentes perspectivas dentro de un destino para identificar cómo ser más resiliente, ¿no? Sin ir más lejos, ayer, por ejemplo, pues estaba en Castilla-La Mancha presentando todo un trabajo, una guía sobre turismo circular, donde allí han identificado que es muy importante el trabajar esa idea de ciclo, ¿no? Esa idea de reintroducir o no perder en el sistema ningún subproducto. ¿Por qué? Porque eso es pérdida económica. Entonces, al final, poder orientar bien a esos destinos, poder ofrecer información de calidad, implica que tú tienes muchas herramientas de lo que hace referencia, por ejemplo, a la innovación. Ayer cuando hablábamos de innovación, pues se hacía referencia a la ecoinnovación. Incluso a veces esa ecoinnovación es algo tan concreto como volver a recuperar determinadas prácticas que se hacían en el pasado, pero con las herramientas que tenemos hoy en día, ¿no? Ese sería un ejemplo de cambio evolutivo desde la perspectiva de la innovación y también la incorporación de la tecnología. Después, desde la iniciativa más de planificación turística, ¿no? Hoy en día, pensad que todos, absolutamente todos los destinos están en revisión. Tanto los que son más convencionales, sean de playa, de sol y playa, sean también los rurales o los de naturaleza. ¿Por qué? Pues porque precisamente en ese contexto de cambio climático, por ejemplo, ahora se están diseñando experiencias incluso nocturnas, ¿no? La noche ya deja de ser simplemente un momento en el que pues todo el mundo deja de hacer actividades en la naturaleza y se transforma también en una gran oportunidad, ¿no? No solo el astroturismo como un elemento necesario, ¿no? Los cielos de calidad, poder hacer salidas nocturnas para ver las estrellas, sino también pues, hacer salidas para identificar la fauna, ¿no? Y justamente ese medio natural a partir de los sentidos. Utilizar, y aquí lo uno con otra idea, ¿no? La de ecoturismo universal. Es decir, en lugar de simplemente recibir información como estamos acostumbrados, información visual o información auditiva, nos abrimos a otro tipo de experiencias, ¿no? Utilizamos también el olfato, utilizamos el tacto, diseñamos otro tipo de experiencias turísticas, en este caso, por ejemplo, lo que hemos identificado como puntos de interés natural sensorial, ¿no? Es decir, hay toda una serie de recorridos de innovación también en la planificación, porque hay muchos espacios, bueno, lo sabéis bien, que están reivindicándose, ¿no? Desde el punto de vista de la gobernanza, que haya como ese equilibrio entre los visitantes y los residentes. Pues cómo desarrollamos este equilibrio, ¿no? ¿De qué manera podemos realmente hacer que, por ejemplo, un territorio rural, ¿no? Hace apenas una hora pues me entrevistaban en una radio preguntándome eso, ¿no? Un trabajo también que presentamos hace 3 días en el Matarraña. Decían, ¿cómo hacemos para que una comarca con vocación rural, pero que también pretende serlo turística, permita incrementar el número de residentes, por una parte, y que por otra también atraiga toda una serie de visitantes y que eso no genere un conflicto en esos territorios, ¿no? Para que al final haya más viviendas o, sí, viviendas de uso turístico que no viviendas desde la perspectiva para los trabajadores, para los residentes, pues eso implica una planificación turística de una manera profunda, ¿no? Explorar diferentes herramientas, identificar realmente cuál es esa idea de destino, vincularlo con otros sectores, ¿no? No solo identificar el turismo como que depende de la Dirección General de Turismo o de una oficina de turismo, sino que entender que el turismo
viene influenciado por todo, aunque el turismo no sea todo, ¿no? No sé si hay alguna pregunta por aquí, algún tema que queráis profundizar, porque si no, después que sí que me gustaría comentar algo acerca de lo que son los elementos más prácticos, ¿no? Ese proyecto, esa gestión de proyectos turísticos que me parece también como un elemento muy importante en una formación de estas características, pero sí que dejo ahí, no sé si incluso hasta si alguien quiere levantar la mano y hacer alguna pregunta. Sí, podéis aprovechar ahora si hay alguien que tenga alguna pregunta o comentario. Y si no, pues cederíamos la palabra nuevamente a Xavier, aprovechando que te tenemos, que nos puedas comentar esta visión que tienes. Perfecto. Pues os iba a comentar justamente la idea de, bueno, el formato creo que es muy importante en este caso, ¿no? Disponer de un formato que sea flexible desde la perspectiva, por una parte, que pueda ser online para recibir todos esos contenidos que cada vez están más actualizados y que incluso se puedan actualizar de forma relativamente fácil, por una parte, pero después también el aterrizar todo ese contenido más online a nivel práctico y operativo, y yo creo que la presencialidad ahí es muy importante, ¿no? Por eso concentrar todo lo que es la parte esta más de proyectos desde, bueno, de gestión de destino, en el fondo, durante un tiempo, porque, y además eso es así, dentro de cualquier formación de esas características, muchas veces, más allá de los docentes que tratamos de dar nuestra mejor versión y también abrirnos con todo el conocimiento, muchas veces aprendéis más de vuestros propios compañeros y de la interacción que tenéis con ellos, porque quizá a futuro serán vuestros compañeros también laborales y profesionales. Entonces, tener esa interacción concreta y específica, eso también es muy importante. Y también el poneros en marcha de forma rápida, es decir, es muy importante aterrizar ese conocimiento para que no se quede nada más en aspectos no teóricos, porque aquí creo que todo es muy práctico, pero que no se quede tan solo en ideas, sino que se pueda transformar ya en propuestas, ¿no? En propuestas de diseño de experiencias, en propuestas de iniciativas de planificación de destino, en propuestas de innovación en relación a nuevos productos o incluso metodologías que vayan más allá de lo que hoy existe, porque también os digo eso, bueno, me lo he saltado, pero creo que eso es obvio. Las profesiones del futuro seguramente todavía están por inventar, ¿no? Y ahí es donde tenemos que llenar nuestra mochila de mucho conocimiento profundo para llegar, pues, a esa idea de maestría que os decía antes, ¿no? A esa capacidad para poder gestionar desde un punto de vista profesional. Yo creo que hoy en día, y me parece que hay una pregunta por ahí, digamos que el título, aunque es relevante, diríamos que es lo menos importante, ¿no? Título desde la perspectiva de esa idea de necesito hacer un máster porque si no, no tengo trabajo. Creo que yo como profesional llevo, pues eso, casi 20 años ya trabajando en esta materia. Tengo un montón de másters y nunca nadie me ha preguntado, enséñame este máster o enséñame el título para demostrar que sabes algo, sino que lo que sí que me han pedido es dime o explícame cómo lo harías, ¿no? Entonces creo que sobre todo esa es la parte más relevante, es adquirir esas herramientas para después, cuando os enfrentéis a la vida real, a la profesión real o a la generación de un nuevo modelo de negocio de una empresa, lo hagáis con esa mínima seguridad de que el camino que estáis emprendiendo avanza en los pasos adecuados, ¿no? Porque sí que es verdad, y pongo nuevamente el ejemplo de Shackleton, él fracasó muchas veces, pero ese teórico fracaso ha permitido que como humanidad, y él también, pues que consiguiera muchos otros hitos y muchos otros retos, ¿no? Entonces, un poco nos ubicamos ahí. Creo, Francesc, que había una pregunta, si no recuerdo mal, acerca de si es un título oficial o no. Sí, sí, sí. Ya respondí que es un título propio de la Universidad Autónoma de Barcelona como máster.
Y lo que nosotros le damos más valor es que esta flexibilidad, que uno puede hacer las distintas asignaturas a su gusto, a su ritmo, y si vas sumando estas asignaturas puedes tener un diploma de especialización, o si haces los dos, finalmente tienes un máster. O si ya quieres hacer el máster, te puedes organizar como tú quieras. En este sentido, pues animo a todos a que consultéis la web donde está explicada esta estructura. Aparecerá también este gráfico, lo vamos a colgar para que quede más clara esta estructura modular. Y deciros que en el máster tendréis, si os apuntáis, pues profesores como Xavier Cazorla. Xavier Cazorla es un profesor importante dentro del máster que tendrá protagonismo en algunas de estas asignaturas, pero tenemos muchos más profesionales del sector que tienen ese perfil que combina un perfil académico y un perfil profesional en la mayoría de los casos, que están trabajando sobre el terreno en los destinos turísticos, en empresas turísticas. Y esto es un poco lo que queríamos mostraros hoy y no queríamos extendernos más porque era esta sesión intensa de 1 hora. Por lo tanto, no sé si hay alguna pregunta rápida de última hora. Sí, Ana nos pregunta si las prácticas extracurriculares se pueden llevar a cabo gracias a convenios de la UAB al mismo tiempo que se lleva a cabo uno de los módulos online. Muy buena pregunta porque os habréis fijado que en este máster no hay un módulo de prácticas, pero sí que nosotros, nuestra escuela, tiene convenios con múltiples empresas y por tanto sí que se pueden hacer prácticas extracurriculares que te pueden dar este valor añadido que no contabilizan como créditos del máster, pero sí, y se pueden combinar porque justamente esta formación, al ser online principalmente, te da mucha flexibilidad. Está pensado sobre todo para gente que también está trabajando o gente que no vive aquí, lo puede hacer desde el extranjero y solo se tiene que desplazar a Barcelona durante aproximadamente un mes, mes y medio, que vamos a ofrecer de forma intensiva estos dos módulos presenciales. O sea que con un visado de turista se podría venir a hacer estos módulos con unas pocas semanas. Gracias a vosotros. No sé si hay alguna otra pregunta final. Si no, os animo, repito, a que reviséis la página web. Nos podéis enviar mensajes también. Y nosotros tenemos vuestros datos. Si queréis, os podemos, cuando tengamos novedades del lanzamiento, ya cuando empieza definitivamente las fechas definitivas, pues os iremos informando. Pero confiamos que en breves semanas pues ya tendremos ese calendario definitivo. Sí, una última pregunta, nos dice Ana. ¿Cuál es la diferencia entre máster oficial y máster propio? El máster oficial es un máster que ha pasado un proceso de validación por parte del ministerio y te da la oportunidad de realizar, por ejemplo, un programa de doctorado oficial. Tiene ese reconocimiento. El máster propio es un máster que se ha generado desde la propia universidad y tiene un perfil generalmente más profesionalizador, más específico. Nos permite, como es el caso que hoy presentamos, elaborar un programa pensado en temas de actualidad que no requiere procesos largos de varios años de aprobación, validación por las agencias educativas, pero sin renunciar a la calidad docente y siguiendo unos mismos estándares que siguen los másteres oficiales en cuanto a estructura, organización, profesorado, etc. Sí, de hecho, los másteres oficiales, si puedo opinar aquí, Sí, creo que sí. tienen como una visión más orientada al mundo académico y de la investigación, es decir, para posteriormente dedicarse dentro de la propia institución casi académica o de investigación y por eso tienen como ese requerimiento de validación por parte del ministerio, ¿no? Digamos que tienen como ese componente más de no ser perecederos. Y en cambio, los que son de carácter más propio,
Yo, por ejemplo, cuando empecé en su momento pues, a estudiar ciencias ambientales, esta era una carrera que era propia de la Universidad Autónoma de Barcelona, ¿no? Y no existía la carrera oficial. Y precisamente pues, era una hibridación de muchos conocimientos que en ese momento pues, no existía como un apoyo detrás de toda esa visión más para generar un contexto más académico. Personalmente creo que los másters propios, también depende del enfoque que tengan, tienen como una visión mucho más actual, como decía ahora Francesc. Gracias, Xavier. Pues no sé si no hay ninguna otra pregunta. Agradeceros a todos vuestra participación, asistencia hoy aquí en esta sesión y especialmente a Xavier. Nos vamos con algunos mensajes clave, mucha inspiración y esperemos reencontrarnos pronto ya con el lanzamiento en unos pocos meses del máster. Nos veremos otra vez online y en algunos casos también en el campus de Bellaterra. Gracias, Francesc. Yo me disculpo por el audio, os prometo no poner ninguna música más, porque es que no, era una cosa poco controlable. Pero bueno, espero que las ideas principales hayan quedado un poco claras y que nos veamos pronto y que lo podamos compartir en persona. Muy bien, pues muchas gracias, Xavier, muchas gracias a todos y hasta pronto. Un saludo.